noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos al capítulo 4 del Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 4. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 43, ya arribando al final de este capítulo 4. San Juan capítulo 4, verso 43, dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Ya culminando este capítulo, encontramos el encuentro de el Señor con un oficial del rey. El rey que no se dice, pudiera ser el rey Herodes Antipas. Y nosotros venimos recorriendo desde el capítulo 3 con encuentros especiales que el Señor tuvo, primero con Nicodemo, luego con la mujer samaritana, y ahora lo encontramos con un oficial del rey. Dice San Juan que 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Si uno lee la traducción de la Biblia de las Américas, no tiene la dificultad para indagar, porque lo traduce de otra manera. Después de los 2 días, es decir, 2 días que duró en Samaria, entonces uno entiende más rápido. Después de los 2 días, fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esta expresión aquí en San Juan ha hallado muchísimas discusiones y escritos tratando de ver la razón por la que dice y de qué tierra especialmente se está hablando, cuál era su propia tierra. Sin embargo, ahí en la generalidad, en los sinópticos, por ejemplo, uno encuentra la identificación de cuál era su propia tierra. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos 53 al 57, se identifica a su tierra con Nazaret. También Marcos capítulo 6, verso 1 y 4, que son pasajes paralelos, también habla de la tierra de Nazaret, que Lucas capítulo 4, versos 16 y 24 la identifica, y uno encuentra que es el mismo cuadro, siempre se refiere a Nazaret, donde él nació. Entonces aquí ya los escritores dicen, no se ponen de acuerdo. Primero porque aquí no se menciona Nazaret, pero se menciona que va a Galilea, y los galileos les reciben. Y ¿cómo es posible que se diga que no tiene honra si lo están recibiendo? Sin embargo, una serie de escritores se acogen a la explicación de William Hendrickson, que él
después de descartar una serie de postulados acerca de esta porción, de este dicho, él concluye diciendo que eso está en consonancia con la idea primera que sale a relucir en el capítulo 4, la razón por la que el Señor sale de Judea y va a Galilea, y dice que le era necesario pasar por Samaria. La razón fue la que indica que se había oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y él, por lo tanto, salió de Judea y fue a Galilea. Él no quería incitar a las multitudes, especialmente a los adversarios. No quería traer tumulto de tiempo. Y entonces él se va donde no habrá escándalo. Va a Galilea, se detiene en Samaria 2 días. Allí tiene un gran recibimiento, en el sentido de que muchos creyeron en él, pero él luego, en vez de volver a Judea, él va a Galilea, en el sentido de que allí no va a tener mucho escándalo, no va a haber, porque allá no hay, y él quiere estar más discreto posible. Esa es la idea. Pero su tierra, en la Biblia, en los evangelios, siempre tiene que ver con Nazaret, y esa es la expresión, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Hay algunos escritores que hacen alusión al hecho de que es lamentable en la raza humana sea así. Se dice que Guacanagarí le abrió el corazón a los españoles y Caonabo la saeta, y que entre nosotros, por ejemplo, cualquier persona extranjera es muy bienvenida, y nosotros a veces tenemos la predisposición de rechazar a lo que son nuestros, lo que estamos familiarizados, con lo que nos familiarizamos, y a veces son otros los que valoran. El Señor va a Judea, en Jerusalén, hace muchos milagros, la gente está atenta, y los galileos luego los reciben porque vieron las señales que se hizo en Jerusalén, es decir, no entre ellos. Es decir, la fama de él corre distante, y a veces es lamentable que entre nosotros sea así. Algo digno de consideración está en el versículo 47 al 49. Dice: cuando oyó, hablando del oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este hombre tenía una fe desorientada, o con muy poca orientación. Él oye del Señor, posiblemente estuvo en la fiesta, y él oye que él estaba en Caná, y él acude a él, y él entiende que el Señor debe bajar a Capernaum a sanar a su hijo. Hay gente que lo confunde con el de Mateo capítulo 8, versículo 5, que se denomina como un centurión. Si usted quiere, podemos ir a San Mateo capítulo 5, porque tiene alguna cosa, 8, verso 5 más bien. Mateo capítulo 8, verso 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, etcétera. Ustedes dan cuenta que aquí no habla de un hijo, y no habla de un oficial del rey, aunque pudiera identificarse a un centurión con un oficial del rey, pero habla de un centurión específicamente. Y este es un criado, además está explícitamente en Capernaum.
Y el noble, el oficial, quiere arrastrar al Señor que vaya a Capernaum, mientras este dice, yo no soy digno. Es más, Lucas aclara que ni siquiera fue directamente que lo hizo, sino que le envió gente para que le digan, mira, lo que Él te está pidiendo, concédeselo. Él es bueno con nosotros, nos ha hecho una sinagoga, Él es digno. Y Él dice, yo no soy digno de que venga a mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Es decir, este dice, desciende por favor. Él no está pensando en una fe a distancia. Él necesita que se le ponga la mano, tal vez que entre a la habitación donde él está. No sé si ustedes se acuerdan de Naamán el sirio. Naamán el sirio tenía una fe tan fuerte que era capaz de agarrar millones de pesos o de dólares en el día de hoy y arrancar de Siria a Samaria con un séquito para buscar la salud de su lepra. Y cuando llega, Eliseo le manda a decir, ve, lávate 7 veces en el río Jordán. Zambúllete 7 veces y será limpio. Y él se devuelve airado, porque él tenía el convencimiento de que cuando él llegue, Eliseo saldrá, lo revisará, levantará la mano al cielo, tocará el lugar de su lepra y él sanará. O sea, tiene su manera. Este noble también tenía su manera. ¿Cuál? Tiene que descender. Es decir, nosotros debemos tener alguna lección acerca de eso. Es decir, él no entiende que el Señor puede sanar a distancia. Y hay otra cosa que es digna de llamar la atención, y el versículo 52 dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Esto también es punto de controversia, ¿qué horario era? ¿A qué hora fue que la mujer samaritana se encontró con el Señor? ¿A qué hora? A las 12 del mediodía. Entonces, ¿esta qué hora sería? Si aquella era la hora sexta, esta era la séptima, ¿a qué hora? A la 1 del día. ¿Qué pasa? Que de Caná a Capernaum habían 25 o 30 kilómetros. Y él llega al otro día. ¿Usted me entiende? ¿Cómo es que no llega el mismo día? Él llega al otro día. Entonces algunos dicen, no, eso, las 7 era las 7 romanas, las 7 de la noche. Sin embargo, hay otros escritores que dicen, no, el hombre creyó tanto que hizo diligencia, se quedó y se fue al otro día. Ya es un problema resuelto. Porque Juan generalmente usa la hora judía. Generalmente, usted va a encontrar casi en toda la parte que se habla de hora, siempre la hora judía, no la hora romana. Ahora, es interesante esta porción, es bueno que nosotros podamos pensar qué lecciones pudiera darnos este encuentro que el Señor tuvo con este, como algunos le llaman, este noble. Dice el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Hay especulaciones que dicen, este era Manaén. ¿Ustedes se acuerdan? Manaén era uno de los principales líderes que había en la iglesia de Antioquía, que se había criado junto a Herodes, el tetrarca. Y otro dice, no, este era tal vez Chuza, el que tenía una esposa, que su esposa ayudaba al Señor, dice Lucas capítulo 8, es decir, y era intendente de Herodes. Es decir, la gente especula mucho, pero uno lo hace pensar, porque Chuza
era intendente de Herodes y su esposa asistía al Señor con sus bienes. Y Manaén se había criado junto con Herodes. Es decir, y era uno de los ministros que había en la iglesia de Antioquía. De cualquier manera, la Biblia nos deja a nosotros alguna lección, alguna marca que pudieran ser tomadas en cuenta en nuestro diario vivir del ejemplo. Lo primero que usted encuentra a un hombre que era funcionario del rey y que tiene un gran problema. ¿Cuál era el problema de él? Su hijo estaba a punto de morir. Uno como que no entiende que a veces que la gente adinerada, la gente de eminencia, la gente de altura tenga problemas. Uno no piensa eso. Ellos no tienen problemas, esa gente vive bien. Pero este tenía problemas. ¿Cuál era el problema? Él tenía un hijo grave. Tenía un hijo enfermo. Él no le quitaba, eso le quitaba el sueño. Él estaba atormentado. Entonces nosotros debemos entender y recordarnos que la altura económica y de autoridad y de eminencia no son inmunes a la dificultad de la vida. A veces uno piensa que si uno llega ahí ya no tiene problema. Sin embargo, en la Biblia usted encuentra eso y en la vida diaria usted lo ve, lo que pasa es que lo pasa desapercibido. Dice Juan Carlos Raile, hablando de esto, dice: el oro y la plata no pueden poner al hombre fuera de los problemas, quizá eliminar las deudas y los harapos, pero no las preocupaciones, la enfermedad y la muerte. Cuanto más alto es el árbol, más lo sacuden la tormenta. David era un hombre más feliz detrás de las ovejas de su padre en Belén que como rey en Jerusalén. ¿Cuántos creen eso? David con su arpa, cantando, componiendo, cuidando las ovejas de su padre y luego atormentado en el reino de Israel. Es decir, nosotros debemos acordarnos de eso, de que las alturas económicas y de poder no son inmunes a los problemas. Salomón destaca, dice: cuando aumentan los bienes, aumenta quienes los consumen. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay mucha gente que no quisiera sueño, que no le importa el sueño. Sin embargo, es porque no le ha pasado. En segundo lugar, también debemos pensar en la vulnerabilidad en la vida de los jóvenes. Cuando yo tenía 18 años, un día me atreví tanto que públicamente dije que me hubiera gustado vivir simplemente 40 años, con tal que los 40 años los viviera en el vigor de los 18. La señora que me terminó de criar me echó un boche por eso. ¿Qué es lo que estoy hablando? Disparate. ¿Tú sabes cómo es un hombre de más de 40? ¿Tú no sabes? Óigame, ya yo llevo mucho vivido. Mucho vivido después de esos 40. Porque el joven entiende que la muerte está distante. Ahora, con la edad que yo tengo, yo me doy cuenta de cómo se menosprecia tanto y se subestima tanto la edad. Es decir, la edad ya es un viejo ya es un viejo ya. Es más, hoy cuando veníamos de Santiago, se comentaba que ya no había que llorar mucho a la doña, pues tenía 89 años. Y yo me acordé de Chagui, el hijo de doña Duvalina, dice: yo no quisiera oír a alguien que cuando doña Duba tenga 105 años y esté enferma, dice como que ya, porque va a tener problemas conmigo. Es decir, ella tiene muy poco, 105, ¿qué es eso? Eso no es nada. Realmente, un hijo, un nieto, siempre va a ver a sus abuelos, a su padre, a su madre, como jóvenes. Mi papá murió ya cumpliendo 90 años, jovencito.
O sea, yo no entendía que mi papá muriera a esa edad. Estaba joven. Entonces, hoy no, hoy se habla con desprecio, aun cuando la Biblia habla de que a las canas hay que respetarla. Se habla con desprecio de la edad. Pues miren, los jóvenes en la Biblia aparecen con mucha vulnerabilidad. Mucha vulnerabilidad. Dice un escritor, mire, el primer muerto en el mundo fue un joven. El primer muerto en el mundo no fue un padre, fue un hijo. Y usted encuentra que los jóvenes se mueren. Se mueren. No simplemente se enferman, se mueren. A David se le murieron mucho. A José se le murieron todos de un fuetazo. Y hoy día es bueno que los jóvenes nuestros reflexionen. ¿Por qué? Porque yo pienso que el que cruza el semáforo de la autopista Duarte con la Mercedes, en una motocicleta con un muchacho detrás y levanta la goma de adelante de la motocicleta en esa autopista, él no quiere la vida ni la de que viene atrás. Yo lo he visto eso. Porque se le olvida que la muerte le acecha. En los años 80, mediados de los 80, se hizo aquí una estadística, salió a relucir una estadística que en República Dominicana nacían mucho más varones que hembras, y que en pocos años ya las hembras le llevaban en cantidad, porque los jovencitos se mataban en accidentes. Y todavía yo me imagino que es mayor el índice de los jóvenes que mueren en accidentes. ¿Por qué? Porque no cuidan su vida. Aquí hay un hombre que está angustiado porque su hijo está gravemente enfermo. Porque también usted va a los hospitales y hay jóvenes enfermos. Entonces, el joven también es vulnerable. Pero también nos habla de un padre que está angustiado por su hijo. ¿Qué hace ese padre? Angustiado, preocupado por su hijo, ¿qué hace él? Él no le importa viajar 30 kilómetros, él va a donde el Señor. Y nosotros los padres debemos siempre tener eso en la cabeza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repartirá a tus hijos estando en tu casa. Y la pondrá como frontales ante tus puertas. Es decir, debe haber una preocupación santa de nosotros por nuestros hijos, siempre. Y este hombre nos da ese ejemplo. Él estaba preocupado. No simplemente él entendía que su hijo era vulnerable, sino que estaba a punto de morir y él acudió al Señor. En tercer lugar, nosotros también aprendemos que de las adversidades, de las aflicciones, hay algo que nos puede dar provecho. Es decir, sacar provecho de las aflicciones de la vida. El versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Qué fue lo que movió a este oficial del rey a donde el Señor? ¿Qué fue? Fue la aflicción. Fue que su hijo está grave. Y uno debe reflexionar, dice la Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, dice, en el día del bien, goza del bien, en el día de la adversidad, considera, es decir, reflexiona. El Salmo 50, 15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es decir, usted y yo debemos pensar en Dios, que los problemas nos acerquen a Dios, que nos ayuden a entender que Dios tiene el primado. Una mujer que padecía de flujo de sangre fue movida por esa situación al Señor y ya llegó a la conclusión, tan solo si tocar el borde de su manto seré sana, y se abalanzó entre la multitud y tocó el borde de su manto, y el Señor luego le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Jairo no le importó
su estatus social como para rogarle al Señor. Pero él fue movido por la circunstancia. ¿Y cuántos de nosotros no conocemos hoy al Señor movido por la circunstancia? Y hay gente que la circunstancia le endurece el corazón y cuando tiene problemas dice, no existe Dios. Y Dios lo que quiere es acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Porque lamentablemente muchos de nosotros hoy, como dice el Salmo 32, no hay como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Que tiene que ser dominado ¿con qué? Con cabestro y con freno. Porque si no, no hay quien lo domine. No se acercan a ti. Ojalá que nosotros pensemos que las circunstancias adversas no son más como las voces a cuello, la voz, lo llamado a voces de Dios para que nos acerquemos a Él. Dice C.S. Lewis que Dios nos susurra en el deleite, pero que nos llama a voces en medio del dolor. Y por último, la palabra de Dios es suficiente. Dice el versículo 50, Jesús se le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El Señor le advierte, dice, mira, ustedes, parece que este era judío, ustedes los judíos no creen si no ven milagros. Si ustedes no ven señales y prodigios, ustedes de ninguna manera creen. Y él le dice, no, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Rápido. Ah, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Pues vete ya. Tu hijo vive. Y él creyó eso y se fue. Y se fue a tal manera que no volvió hasta el otro día. Porque él creyó lo que el Señor le dijo. Hermanos y hermanas, miren, nosotros vivimos en una época en que la gente se deleita por lo que ve. Y las iglesias, lo que le encanta, más que predicar la palabra, es contar un testimonio de lo que le pasó. Ay, si yo le cuento. Porque viven de los milagros, de las señales, de las demostraciones. Como que la palabra de Dios no es suficiente. La palabra de Dios dice que el Señor le dio maná en el desierto y lo alimentó 40 años al pueblo de Israel en el desierto. ¿Para qué? Para enseñarle que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Usted y yo no tenemos que apelar a más nada. A más nada. Porque hoy tenemos dentro de la cristiandad tantas imágenes y tantos amuletos que la gente tiene. ¿Por qué? Porque se le quiso dar algo a mano, que vean a alguien, para que pueda ver a alguien, una cruz, un rostro, y la gente, no, yo me agarro de esto. Y en los campos ni se diga, tienen agua bendita, tienen rama tomada el día del domingo de Ramos, el día de Viernes Santo, y si truena, se quema, cosa de esa. ¿Por qué? Porque la gente tiene algo, tiene que tener algo. Ven, ponen la mano. Y hay evangélicos que buscan a cierto ministro para que oren por esa causa. Porque Dios está más cerca con alguien. Hay alguien que está más pegado. Señores, usted y yo tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y podemos estar confiados en que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y Él mismo dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor elogió al centurión porque Él le dijo, mira, no, yo no soy digno de que entre a mi casa. Di la palabra, yo tengo gente bajo mi autoridad, y yo digo a este haz, a este ve, y lo hace. Tú simplemente di la palabra. Y el Señor le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y nosotros tenemos que aprender a confiar única y exclusivamente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente, sin amuleto, sin muletilla. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Esto ya. No, pero yo quiero ver. Bueno, si usted quiere ver, usted no quiere creer. El rico en el infierno le decía al padre Abraham: mira, envía a Lázaro. Pero mira que si va alguien de entre los muertos, se arrepentirán. Y cualquiera pensaría que es así. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran entre los muertos. Y usted y yo, que tenemos la palabra, sabemos que eso es así. Porque a Lázaro lo resucitó el Señor. ¿Y qué querían hacer con Lázaro? Matarlo. Matarlo. ¿Por qué? Porque la gente se está convirtiendo. Había gente que creía, pero habían otros que no creían, aunque vean a Lázaro. Entonces, cuando hay un corazón endurecido, que la gracia de Dios no le ha calado, no hay encantamiento que le haga entender. El cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasarán. Me encanta Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta, sostiene toda la cosa con la palabra de su poder. Y el apóstol Pedro, hablando de los burladores de los últimos días, en el capítulo 3 de la segunda carta, él destaca la importancia y la eficacia del poder de la palabra de Dios para sostener todas las cosas. Vamos a leerlo, capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemados. Perdón, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 7 para atrás. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están guardados o reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, todo lo que existe por la palabra de Dios, y está guardado por la palabra de Dios hasta que Dios diga ya. Es decir, no es algo que se necesita ver señales, que se necesita ver milagros, que usted necesita alguna demostración. Es que si Dios lo dijo, usted y yo podemos vivir por eso, porque Dios nos sostiene por eso. Y llegamos a disfrutar del perdón de nuestro pecado, no porque vimos algo, sino porque Dios dijo que el que cree en Él tiene vida eterna, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, y usted y yo necesitamos creer eso. No importa si lo sentimos o no lo sentimos, es un asunto que Dios dijo eso, y tenemos que aprender a disfrutar de eso simple y llanamente, confiado en la palabra de Dios. Cuando un creyente no se aferra a la palabra de Dios, no es un creyente. Él necesita algo más. Necesita algo más. Y lamentablemente hoy tenemos en algunas, ojalá que fueran algunas, muchas iglesias que necesitan algo más que la palabra de Dios, alguna experiencia, alguna señal, algún poder extraño para confirmar que Dios está ahí. Ojalá que usted y yo nos contentemos simplemente con la palabra de Dios, que es suficiente. Recordémonos, los problemas de la vida afectan a todo el mundo. Un hombre
que estaba pegado con el rey, que vivía bien, estaba angustiado porque su hijo estaba enfermo. Cualquier ser humano es pasible de problemas en la vida. La juventud se enferma, la juventud se muere, la juventud es vulnerable. Es más, tiene que cuidarse más que nosotros, los que somos adultos. ¿Por qué? Porque andamos menos en el medio que ustedes. Cuídense. Somos todos vulnerables y nosotros tenemos que aprender a confiar única y exclusivamente en la palabra de Dios. Ojalá que estos pensamientos nos queden grabados del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Que así sea.